didáctico. O sea, es más, yo pienso que las escuelas normales deberían de ser espacios semilla para empezar a documentar algo que se llama estrategias adecuadas, estrategias de buenos resultados, etcétera, en el trabajo con niños de sexto de primaria, en el trabajo con niños de segundo de primaria. No sé si me explico. Sí. El pensamiento pedagógico de este país, en la primera mitad del siglo XX, casi hasta los años 60, estuvo anclado a las escuelas normales. Larroyo, Tirado Benedí, Emilia Estías de Ballesteros, el maestro Montes, etc. Todos esos maestros hicieron su trabajo en la escuela normal. Muchos de ellos, muchos de nosotros estudiamos en sus textos. Pero hoy las escuelas normales han descuidado una responsabilidad que tienen de un material que solamente ustedes tienen a la mano, que es lo que pasa en la escuela primaria. La semana pasada me informaban que en el estado de Chiapas sí hay un concurso no sé cómo le llaman exactamente, puede ser que me equivoque porque no lo anoté y no lo recuerdo exacto, pero algo así como docentes con trabajo sobresaliente, y que los docentes suben a la red su trabajo y son premiados. Bueno, de ahí se podría pasar algo más, que es, empecemos a documentar como trabajo de investigación este trabajo sobresaliente. Porque de otra manera, fíjense ustedes cómo estamos muy sujetos a la literatura de fuera. Y necesitamos empezar a hacer la literatura de dentro, y yo diría la literatura desde la escuela, que es esa que está faltando mucho en el país. La siguiente, entonces, docencia profesional es aquella que puede responder a las situaciones que requieren una intervención particular, siempre diversa. O sea, yo aquí puse posiciones contrarias. Don Milani, si ustedes se acuerdan en cartas de los alumnos a una profesora de Baviana, fue un profesor más bien un poco autoritario. Tenemos otras expresiones como Freinet o como Freire de profesores de otro tipo. Yo creo que cada docente tiene que construir su estilo de acuerdo también al tipo de alumnos con los que está trabajando. Y ahí nos toca a nosotros. Y entonces, si hablo de la docencia como un trabajo profesional, sus acciones tienen fundamento, pero también intuición. Y yo les puedo decir que muchas de las cosas que hago con los alumnos no solamente es por lo que he estudiado, sino por algo intuitivo, algo que uno dice, tengo que hacerlo de otra forma porque con este alumno no me está funcionando. Algo que muchas veces uno no tiene que pensar mucho y de repente le dice, oye Juanito, ¿por qué no haces esto? O sea, algo que es muy sobre la marcha. Tiene dominio de conocimientos disciplinares y conocimientos pedagógicos, pero estos siempre están en evolución. O sea, si pensamos que estudiamos una profesión para tener una biblioteca de 20 libros que no son inamovibles, nos equivocamos. O sea, el tema de nuestra profesión es que siempre requiere más información. Nunca acabamos con la información. Sí. Muestra pasión por su trabajo. Yo debo decir mis respetos porque la mayoría de los maestros, yo me muevo con maestros que van a posgrados, que van al ambiente universitario, etc. Yo debo decir, en los maestros yo siempre he encontrado pasión. Hay quien me dice, no en todos. Bueno, no el que haya 5 médicos que no sean buenos hace que todos los médicos sean malos. Y yo creo que aquí estamos jugando con un juego muy peligroso así. Tiene altas o medianas expectativas sobre sus alumnos. Esto es fundamental y no lo había tocado en la conferencia.
Recuerdo un día una maestra de bioquímica en la facultad que me dijo, muy decepcionada, me dijo, ¿sabes qué me hizo el coordinador? Me puso todos los alumnos repetidores en mi grupo. O sea, llenó de repetidores mi grupo. ¿Cómo le voy a hacer? Y recuerdo que le dije, lo peor que puedes hacer es llegar y decirles, ya sé por qué están ustedes aquí. Son los que han reprobado, ¿verdad? Lo peor que puedes hacer es decirles eso. Tienes que decirles al revés. Jóvenes, yo tengo mucha confianza en ustedes y ustedes se van a demostrar que pueden. Le dije, sabes que si son repetidores es porque tienen alguna deficiencia en algo, en conocimientos, en formas de aprendizaje, en actitudes, son flojos, tienen algún problema. Pero no les vas a decir, ya sé que tienen problemas, porque son repetidores, pues son una bola de flojos, ¿no? Trátalos al revés. Entonces, después del primer examen, llega conmigo muy desesperada y me dice, Ángel, ¿qué crees? El que más alta calificación saca 5, y de ahí se van para abajo. ¿Qué hago? Le dije, yo lo que haría es, el lunes que me toca clase con ellos, tomaría los exámenes y les diría, señores, aquí están sus exámenes, yo no los recibo porque estos no son ustedes. Ustedes se van a mostrar que son otra cosa. Y entonces, como yo no recibo este examen, ustedes lo van a volver a preparar y se los voy a volver a hacer. Les volvió a hacer el examen y empezó a tener alumnos con 7. Y yo les decía, veles diciendo, ¿ves que pueden? ¿Ves que sí lo logran? ¿Ves que van a salir adelante? Evidentemente le decía, no van a ser tus alumnos de 10, no van a ser tus alumnos brillantes de otros cursos, pero vas a lograr, y sobre todo vas a lograr que ellos empiecen a tener responsabilidad y confianza en ellos. Entonces, esto es muy importante, tener altas o medianas expectativas del alumno. Decirle, puedes lograr más, tú puedes, muéstratelo. Yo te puedo dar todas las oportunidades para que te lo muestres. Y planifica a partir de situaciones concretas. La siguiente tiene condiciones laborales para realizar su tarea, se recrea intelectualmente y disfruta su trabajo. Yo les diría, no perdamos eso, no perdamos el que en el trabajo también sintamos que estamos en algo lúdico. A mí me gusta cuando lo siento con los alumnos. No se los puedo comunicar, porque no es lo que uno hace, sino la forma como uno lo hace, que uno dice, bueno, finalmente esto fue algo lúdico también con los estudiantes. Hubo esfuerzo, hubo trabajo, etcétera. Pero también hubo una parte donde yo digo, qué padre que se pudo hacer. Y no perdamos eso, porque yo creo que si perdemos eso, perdemos nuestra posibilidad de ser docentes, honestamente. Si un día no disfrutamos la docencia, pidamos que nos pasen a tareas administrativas. Si un día ya no la aguanto, pidamos que... podemos no aguantarla un día, ¿sí? Podemos no aguantarla, pero si ya no aguanto, es un suplicio, pidamos ya no estar ahí. Tenemos que encontrar que nuestro trabajo con los alumnos nos satisface, nos produce satisfacción interna. Sabe reconocer las dificultades de aprendizaje como retos metodológicos. No aprendieron de esta forma, ¿qué burros? No aprendieron de esta forma, ¿qué estrategia me voy a dar? ¿Cómo voy a cambiar la estrategia? Y ante la diversidad, no solo del contexto, sino de la personalidad y del proceso de sus alumnos, la percibe. Y no busca que todos sean iguales. Busca precisamente que cada alumno vaya logrando lo que tiene. ¿Saben qué? Yo pienso que me he alargado mucho. Creo que aquí podemos dejar la conferencia. ¿No? Bueno. Entonces, a ver, la siguiente. Algo de Murieux. Les diría que después de Freinet, Murieux es mi otro autor de cabecera.
poco conocido en México, la verdad muy poco conocido, o yo casi diría desconocido. Francés, ¿no? Casi me gustaría decir, saliendo de aquí voy a la biblioteca de la Normal a ver si se encuentra una obra de él. Pero, fíjense, Mérieux dice, el alumno solo aprende cuando tiene deseo de aprender. El docente tiene que dar espacio para que el alumno construya el aprendizaje como un proyecto personal. Lo dije al principio. Y la docencia reclama combinar, esta me fascina, la docencia reclama combinar obstinación didáctica, o sea que nos digan didácticamente obstinado, usted es un didacta obstinado, obstinación didáctica. Beillet dice, nunca acaba uno de pensar nuevos proyectos, con tolerancia pedagógica, saber respetar la voluntad del alumno. Cuando aparecieron las computadoras, yo me sentí el hombre más feliz del mundo, porque dije, oh, qué suerte, ahorita voy a copiar mis planificaciones y no las vuelvo a hacer, me salgo de ellas, o sea, hago mis planificaciones y con estas puedo volver a trabajar de aquí en adelante. Pues, oh, qué fracaso. O sea, la planificación te sirve para un curso, para el siguiente curso, para el siguiente grupo, ya no te sirve. Te da ideas, te permite tener una base para repensar, pero no te sirve. ¿Sí? Por eso Mérieux dice, obstinación nunca acaba de pensar en nuevos proyectos, o en nuevas planeaciones, o en nuevas formas. Es más, a mí, ¿saben por qué me cuesta trabajo planear? ¿Y por qué creo que es absurdo lo de planeación argumentada? Porque yo planeo también viendo caras concretas de alumnos, viendo posibilidades concretas de alumnos, viendo que alumnos pueden hacer ciertas cosas, se interesan por ciertas cosas, manejan ciertos temas y tienen otras dificultades. Y es con estos alumnos en interacción donde yo puedo pensar la planeación. Pensarla en abstracto me cuesta una enormidad, porque no sé con quién estoy interactuando. No. Es más, aunque algunos de mis colegas sí presentan al principio del semestre, primera sesión, segunda sesión, sesión 25, sesión 32, etcétera, yo no lo puedo hacer. Yo lo que les puedo decir es, vamos a trabajar estos temas. Vamos a iniciar esta semana con esto, pero sobre la marcha voy reformulando mis propias ideas de qué es lo que podemos hacer. ¿Sí? Puede ser que lo que sí presente al principio es un problema que yo les digo, durante todo el curso vamos a trabajar el problema. Y entonces vamos a tener sesiones donde veamos cómo vamos avanzando con el problema. ¿Por qué les digo problema? Porque les he dicho a mis estudiantes, el problema es el cable a tierra. Con el problema no tienen el problema ustedes ni yo de que copian y pegan. Porque no van a encontrar ninguna respuesta en Google sobre esto. Pero no lo hago por copiar y pegar, lo hago porque el problema hace que no repitan como perico el autor, sino que tengan que trabajar la idea del autor con algo que acontece en la realidad. Lo hago por esa razón. Porque, por eso le digo cable a tierra, para que veas que las ideas de acá se conectan con esto de acá. Y que no son... Cuando hicimos el curso de teoría pedagógica, el actual curso del 2012, tuvimos una discusión muy interesante. Porque algunos decían, iniciamos el curso con lecturas de Mérieux. Bueno, son gente que trabaja conmigo. Iniciamos con lecturas de Mérieux. Y yo le dije, pues es igual que si iniciáramos con lecturas de cualquier otro. ¿Por qué no iniciamos de otra manera? ¿Por qué no iniciamos pidiéndoles que lean el acuerdo México-OCDE para mejorar la calidad de la educación y un documento humanista? Ahí pensamos, creo que se me va ahorita el autor, un documento del principio de siglo de qué es la educación, y le decimos al alumno, ¿qué diferencias encuentras entre la manera como el acuerdo considera que es la educación
y un documento de principio del siglo XX consideraba que es la educación. Y con esto, ¿qué buscamos? Que vea que la teoría se traduce en cosas prácticas y que no se queda acá. Esto es, que el pensamiento eficientista, neoliberal o como le quieran decir, se traduce también en una visión productivista de la educación. Precisamente la semana pasada me encontraba con alguna de estas colegas y como la UNESCO publicó hace 15 días un test que se denomina algo así como la necesidad de recuperar el humanismo en la educación. Como la UNESCO publicó este documento, yo les decía, ¿sabes qué? Que hoy cambiaría y les pondría el documento de UNESCO con el documento de la OCDE y les diría qué diferencias se encuentran en ambos documentos. Sí. Y entonces no les enseñas una teoría, que hay tal teoría de la educación, que Rousseau hizo una teoría de la educación, que Aristóteles, no te los pasas por teorías de la educación que quién sabe qué les sirvan. Les pasas por que puedan analizar cómo una visión teórica se traduce en proyectos prácticos y cómo la teoría no se queda acá, sino se traduce. Y creo que eso es lo importante, máxime para estudiantes que estaban empezando el segundo semestre. O sea, teoría de la educación, probablemente ya cuando está uno en doctorado puede empezar a pensarla en serio y un poquito en serio. Entonces, si la estamos pensando en estudiantes de segundo semestre, pues segundo año, pongámosle algo que sea un poco más viable, ¿no? Entonces, esta idea de Merian me gusta. Docente, tenemos que construir nuestro sistema de trabajo. Eso es muy importante. Nuestro sistema de trabajo tiene que ser nuestro. Me preocupa porque hoy con las evaluaciones todo se quiere homogéneo. Se quiere docentes homogéneos, alumnos homogéneos, aprendizajes homogéneos, métodos homogéneos. O sea, yo pienso que incluso vuelvo a la profesión médica. Lo que he hablado con los médicos es, ningún médico hace una sutura de una cirugía de la misma forma. Cada médico tiene su forma de suturar. Entonces, ¿por qué lo que en otras profesiones se acepta, no se acepta en el caso de la profesión docente? Hermann, 1806, decía que un profesor solo puede realizar 2 experiencias en su vida. Sus primeros años de trabajo, Hermann dice, donde echa a perder a los alumnos, y sus siguientes años de trabajo, donde puede percibir lo que no funcionó adecuadamente y puede intentar mejorar. Yo no creo que solamente sea como Hermann lo dice, porque yo también fui joven. Yo también empecé a dar clases a los 18 años, o sea, y yo lo que veo es que los docentes jóvenes tienen una gran cualidad, tienen muchas ganas, mucho cuerpo y mucha energía para el trabajo que van a hacer. Yo me recuerdo bajando los 2 pisos de las escaleras corriendo con los alumnos sin ningún problema. Me recuerdo corriendo con ellos en el campo de fútbol sin ningún problema. Hoy no lo haría. Hoy no lo haría, o sea, hoy bajaría con más cuidado, hoy probablemente me acercaría, pero no estaría con ellos en el campo de fútbol, etc. O sea, yo pienso que el docente joven tiene razón Hermann, porque la madurez a uno lo que le da es la posibilidad de pensar, pero yo no satanizaría al docente joven. Sí estoy preocupado, y lo digo, de que en este momento, a través de las agresiones a la profesión docente, muchos docentes que están con muchas posibilidades de trabajar todavía y con mucho que dar a los alumnos, estén pensando que es mejor jubilarse. Que es mejor jubilarse que seguir bajo un régimen de un desconocimiento profesional tan fuerte como el que vivimos. Ada Abraham, y es la otra autora que trabajo, plantea que el desempeño docente está vinculado con las etapas de vida profesional y que cada etapa de vida profesional tiene sus condiciones y sus cualidades de desempeño.
Dos afirmaciones distintas de los clásicos. La siguiente, y esta me preocupa mucho, cuando yo leí la de Bachelard, yo debía de haber tenido como 25, 26 años y me dejó frío. Me pareció muy dura. Bachelard escribió 1946, si no me equivoco. No he visto un docente cambiar, porque no tiene conciencia del fracaso. Quien enseña, manda. O sea, me pareció muy dura. Me pareció que a veces tiene razón, pero yo siempre he opuesto a Bachelard a Freinet. Y Freinet en este punto dice, debo reconocer una cosa, en general no sabemos leer a Freinet. En Freinet leemos las técnicas, y lo que tendríamos que leer en Freinet es su concepción didáctica. Las técnicas son lo de menos. Él mismo lo dice, no sigan mis técnicas. Lo que yo digo es, con estas técnicas logro esto. Inventen. O sea, Freinet termina diciendo, ustedes inventen. Eso es lo más importante. Freinet dice, leía a Montaigne y a Rousseau. Montaigne era el autor de la escuela, no, son dos filósofos. Más tarde, a Pestalozzi y Ferrier, son los autores de la escuela activa. Cuando volví a encontrarme solo en mi clase, me sentí desesperado. Ninguna de las teorías leídas y estudiadas podían trasladarse a mi escuela. Y eso es lo que nos pasa. Si ustedes creen que en un libro van a encontrar la respuesta a lo que tienen que hacer, no la vamos a encontrar en ningún libro. Porque ningún libro es nuestra personalidad, es nuestra formación y es nuestra relación con los alumnos. Quien tiene que construir a partir de esas ideas, no estoy diciendo, y por eso puse leí, no estoy diciendo los docentes no debemos leer. O sea, a mí me gustaría que de la conferencia salieran con ganas de leer a Muriel. Me gustaría, ¿sí? Pero tampoco Muriel les va a decir cómo ser mejores profesores. Les va a ayudar a reflexionar cómo puedo trabajar con mis alumnos. Pero el cómo, solo los docentes lo podemos armar. Entonces, ¿qué estatus le damos al docente? ¿El de una profesión madura que define sus necesidades, o el de una profesión infantil a la que el adulto decide lo que le conviene? Si yo leo la ley de servicio profesional docente, se fue por lo naranja. O sea, la ley de servicio profesional docente considera que hay alguien que nos debe decir qué es lo que nos falta. La verdad es que yo recuerdo muchos casos, les digo, si quieren, porque me toca trabajar con docentes que demandan formación, pero muchos casos en que de una escuela los profesores se organizan y dicen, queremos que alguien nos venga a trabajar un seminario de cómo enseñar historia. Y que todos los docentes se preocupan por ese tema o por algún otro tema. Entonces, son los otros los que nos tienen que decir en qué se debe usted actualizar, o somos nosotros los que nos tocaría decidir. Yo estoy dándome cuenta que a mí me serviría mucho en este momento una actualización de este tipo. Nunca acabamos de estudiar, Eso sí, que les quede claro, los que tenemos profesiones humanistas nunca acabamos de estudiar. Bueno, yo creo que hoy ningún profesional acaba de estudiar, y si acabó de estudiar ya quedó condenado a estar en la mediocridad. Nunca acabamos de estudiar. Sí, pero lo que es absurdo es que nos digan en qué lo debemos hacer. Para hacer una propuesta de formación, yo pienso que necesitamos identificar temas importantes y de frontera, no solo una estructura significativa, sino atender al lugar adecuado, a trato profesional y a docentes que tengan reconocimiento en el medio. La otra salida sería hacer grupos de autoformación o grupos de trabajo autodidáctico, y yo pienso que también es válido.
y que también tendría que tener un espacio en nuestra propia necesidad de desarrollo. No violentar la voluntad de aprender, recordar que el deseo de aprendizaje debe ser suficiente. O sea, si uno desea, uno se va a organizar para asistir. Seguramente muchos de ustedes me hicieron el favor de desear estar en la conferencia. De hecho, no dejaron que la parara antes de concluirla. Ese es el deseo. Y eso es lo que debemos de preservar en nosotros y de preservar en nuestros estudiantes. Sembrarles la posibilidad de que tengan deseo de aprender. Recuerdo uno de mis estudiantes de didáctica que estudiando las distintas escuelas didácticas se emocionó con el pensamiento de Nietzsche y de repente llega conmigo y me dice, como es la Facultad de Filosofía, ya me inscribí como alumno libre en el curso de filosofía de Nietzsche. La verdad me dio gusto. Yo sabía que para su trabajo didáctico no le iba a servir en gran cosa, pero eso no es. Yo no quiero que todos sigan mis pasos, que todos sigan mi ruta. Si él encontraba en Nietzsche una ruta intelectual que le satisfacía, que la siguiera. Ya después vería en su trabajo profesional cómo le integraba. Pero esto es muy importante, que podamos tener estudiantes que digan, a mí me interesa esto. Y mi comentario de constructivismo no me lo tomen mal. Si alguno de ustedes dice, ni modo Ángel, yo constructivista, porque César Coll, porque Ignacio Pozo, porque Frida, me convencen hasta los huesos, sigan con el constructivismo. O sea, lo importante es que tengamos pasión y compromiso intelectual con algo. Yo transmito, y así lo dejo, mi pasión y mi impulso por lo didáctico. Sí, es lo que transmito, pero no quiero que se lleven la idea, si ustedes se salen de lo didáctico, fuchi. No. Yo sigo pensando que lo didáctico en mi vida profesional, en mi pensamiento, me ha ayudado a estructurar mi trabajo. Pero cada uno de nosotros tiene que encontrar su propia ruta. Y ahí sí terminó, y ahora sí les agradezco mucho la paciencia que tuvieron. Los aplausos hacen énfasis en el reconocimiento que tenemos del doctor.